con tu espíritu. Vamos a comenzar pidiendo al Señor perdón por nuestros pecados. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Te pedimos, Señor, que atiendas con tu bondad los deseos del pueblo que te suplica, para que vea lo que tiene que hacer y reciba la fuerza necesaria para cumplirlo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días se levantó Ana, después de comer y beber en Silo. El sacerdote Elí estaba sentado en el sitial junto a una de las rampas del templo del Señor. Ella se puso a implorar al Señor con el ánimo amargado y lloró copiosamente e hizo este voto. Señor del universo, si miras la aflicción de tu sierva y te acuerdas de mí, y no olvidas a tu sierva, y concedes a tu sierva un retoño varón, lo ofreceré al Señor por todos los días de su vida, y la navaja no pasará por su cabeza. Mientras insistía implorando ante el Señor, Elí observaba su boca. Ana hablaba para sí en su corazón. Solo sus labios se movían, mas su voz no se oía. Elí la creyó borracha. Entonces le dijo: ¿Hasta cuándo vas a ser borracha? Echa el vino que llevas adentro. Pero Ana tomó la palabra y respondió: No, mi Señor, yo soy una mujer de espíritu tenaz. No he bebido vino ni licor, solo desahogaba mi alma ante el Señor. No trates a tu sierva como a una perdida, pues he hablado así por mi gran congoja y aflicción. Elí le dijo: Vete en paz, y que el Dios de Israel te conceda el favor que le has pedido. Ella respondió: Que tu sierva encuentre gracia a tus ojos. Luego la mujer emprendió su camino, comió y su semblante no fue ya el mismo. Se levantó de madrugada y se postraron ante el Señor. Después se volvieron y llegaron a su casa de Ramá. Elcaná se unió a Ana, su mujer, y el Señor se acordó de ella. Al cabo de los días, Ana concibió y dio a luz un hijo, al que puso por nombre Samuel, diciendo: Se lo pedí al Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi poder se exalta por Dios, mi boca se ríe de mis enemigos, porque gozo con tu salvación. Se rompen los arcos de los valientes, mientras los cobardes se ciñen de valor. Los hartos se contratan por el pan, mientras los hambrientos engordan. La mujer estéril da a luz 7 hijos, mientras la madre de muchos queda baldía. El Señor da la muerte y la vida, hunde en el abismo y levanta, da la pobreza y la riqueza, humilla y enaltece. Él levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para hacer que se sienta entre príncipes y que herede un trono de gloria. Señor,
El sábado entra Jesús en la sinagoga a enseñar. Estaban acostumbrados de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar: ¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? Has venido a acabar con nosotros. Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció violentamente y dando un grito muy fuerte salió de él. Todos se preguntaron estupefactos: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva expuesta con autoridad. Incluso manda a los espíritus inmundos y lo obedece. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. Hemos escuchado en la primera lectura un momento muy bonito de la conversación entre Ana y Elí, el sacerdote Elí. Y una cosa que, vamos a decir, muy importante, es como el pueblo de Israel, los judíos, tenían la costumbre de rezar en voz alta y con movimientos corporales. Hoy también rezan de esa manera, moviendo el cuerpo, hablando en voz alta. Es una costumbre de rezar de esa manera, parece como que así Dios escucha mejor. Sin embargo, la oración de Ana le llamó la atención a Elí porque era completamente distinta. No decía palabras en voz alta, sino que movía los labios y hablaba en el corazón. Sin embargo, nos da vamos a decir, una lección grandísima de cómo tiene que ser la verdadera oración. Tiene que salir del corazón, no solamente hacia afuera, lo cual no quiere decir que los gestos externos no sean importantes, pero nos recuerda que lo más importante es lo que está adentro, el corazón. Ahí está lo más importante en la oración. Por eso, para hablar con Dios, y Jesús también lo dijo, no hace falta que digáis muchas palabras. Lo importante es que sintáis profundamente, y porque vuestro Padre del cielo ya sabe lo que necesitáis antes incluso de que se lo pidáis. Por tanto, digamos que es verdad que la oración vocal es algo bueno, también la repetición y la constancia en ella, pero siempre tiene que ir unido a lo interno, a lo interior, que tiene un valor mayor que lo externo en todas las realidades, pero muy especialmente en la oración. Y Ana da un ejemplo grandísimo de oración, por un lado humilde, una petición humilde. Ella, con ese sufrimiento que tenía, lo puso en manos del Señor y sin decir palabras, pero con un sentimiento profundísimo, le pidió y el Señor le concedió. Y ella, como agradecimiento, le puso al hijo Samuel, dándole gracias a Dios. Se lo pedí al Señor. Y en el Evangelio de hoy, hemos visto ya en este comienzo del tiempo ordinario, vemos un poco también aparece el principio de la actividad pública de Jesús. Entonces vemos que entra en la sinagoga el sábado a enseñar. Y nos dice el evangelista San Marcos que estaban acostumbrados de su enseñanza, es decir, que tenía costumbre de ir los sábados a la sinagoga. Vemos que Jesús participaba en los ritos judíos, en los ritos de la sinagoga, acudía el sábado allí a rezar y enseñaba, porque nos dice que ya estaban acostumbrados a su enseñanza. Y es más, les gustaba de una forma especial porque enseñaba con autoridad, es decir, no como los escribas. Digamos que el conocimiento que tenía Jesús de la Biblia era mucho más profundo que el que tenían los escribas, y la forma en que tenían de hablar con, vamos a decir, novedad, pero entendiendo que lo que él decía estaba en perfecta consonancia con lo que habían visto desde el Antiguo Testamento, y todo eso le daba una autoridad muy grande, unido también a su propia personalidad, y en concreto los signos que realizaba, los milagros que realizaba, le daban todavía mayor autoridad. Ellos veían una enseñanza novedosa, pero a la vez muy verdadera y muy en consonancia con el Antiguo Testamento. Veían una enseñanza coherente
veían una enseñanza beneficiosa, veían un conocimiento de Dios mucho más profundo y de la ley también. Y además veían que Jesús vivía de una forma sencilla, tal y como conforme a cómo hablaba, y además hacía grandes signos, como hemos visto en este Evangelio de hoy, un espíritu inmundo que echó de una persona, y todo eso le daba una gran autoridad a Jesús. Por eso una de las características de Jesús es que enseñaba con autoridad. Le pedimos que nosotros también lo veamos de esta manera, como nuestro Maestro, que aprendamos de Él. Cuando escuchamos el Evangelio, Él es el que nos está hablando y nosotros tenemos que tratar de interiorizarlo, guardarlo en el corazón, meditarlo, para que eso, el Evangelio, la palabra de Jesús, pueda dar fruto en nosotros. Elevemos ahora nuestras súplicas al Señor. Vamos a pedir especialmente por el fin de la pandemia, para que termine esa pandemia que está sufriendo el mundo entero, para que reine la salud, para que los que tienen problemas económicos se pueda solucionar. Roguemos al Señor. Vamos a pedir también por las personas que buscan la verdad, buscan el bien, para que en ello encuentren a Dios. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, la oración que te dirigimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que la ofrenda de tu pueblo te agrade, nos santifique y alcance para nosotros lo que imploramos piadosamente por Cristo nuestro Señor. Amén. Hauda zuekin, gora bihotzak, eskerrak jangoiko gure jaunari. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que por amor creaste al hombre y aunque condenado justamente con tu misericordia lo redimiste por Cristo nuestro Señor. Por él los ángeles alaban tu gloria, te adoran las dominaciones y tiemblan las potestades, los cielos, sus virtudes y los santos serafines te celebran unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Amén.
santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada como pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora en memoria de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Onen bitartez, honekin eta honengan, zuri eta jakoiko albuztiun hori Espiritu Santuarekin batean, oste eta izan guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak, aginduta erakutsiak jarraituz, bildu gabe esan dezagun. Gurea eta zure zeana, santu izan zure izena, etorre zure errekoa, egin beti zure gaia zegoa bezala gureak ere, emaitu zaborreko kontakoa, barkatu gure zagoak, guk egin zezonean, barkatzen egin zero, eta ez líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados en la fe de tu Iglesia y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y sin daros la mano, ofreceos mutuamente la paz. Cordero de Dios, que quitarás el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres
Oremos. Te suplicamos, Dios Todopoderoso, que concedas a quienes alimentas con tus sacramentos la gracia de poder servirte llevando una vida según tu voluntad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Jaunituekin, bedeinkaz zaitzatela jainko guztiaduna gaitak eta semiak eta Espiritu Santuak Amén. zoazte jaunaren bakean. Descarga